Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marjorie Valverde, estoy acompañada del licenciado Luis Pereira, asesor legal en deudas, quien hoy nos va a hablar acerca de 3 temas que son importantísimos y que están en este momento justamente en la discusión de todos. Hablamos del tema de la ley de usura y cómo está afectando esto el salario de muchas personas en Costa Rica. 3 temas importantes vamos a tocar hoy. Primero, tasas de interés, precisamente los límites que se pusieron a partir de la ley de usura. El tema de deducciones automáticas, cuáles sí, cuáles no, para conocer. Y finalmente, salario mínimo inembargable. Todo lo que tiene que ver justamente con esa parte de nuestro salario que no puede ser tocado. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Licenciado, yo quisiera que empezáramos conversando acerca de dónde viene exactamente la ley de usura, porque sabemos que recientemente se aprobó, pero no necesariamente es algo nuevo. Correcto. Es interesante porque tengo leyes de 1800 y 1900, principios de 1900, hablando de usura y tal. ¿Qué es lo que pasaba? Que no había una claridad en cuanto a la definición, a la puntualización de qué era usura y qué no. Hay algo clave que hay que entender con el tema de la usura, y es que está protegida es un derecho humano. No sufrir de usura es un derecho humano. Entonces, esa es la base, básicamente, perdón la redundancia, de la protección que el Estado tenía que darle a los habitantes o a las personas de que no sufrieran usura, porque es un derecho humano no sufrirlo, ¿verdad? Entonces, correctamente yo lo divido, acojo la ley en 3 grandes áreas. Tasas de interés. Ya esta ley vino y dijo, a partir de este número, de este porcentaje de interés, es usura, y menos de él no es usura. Definió también temas de deducciones automáticas, reguló un poco una apertura que había en cuanto a deducciones automáticas de los salarios, y 3, definió un piso del salario mínimo inembargable en las personas. Entonces, si querés, podemos conversar sobre esas 3 grandes áreas. Genial, porque cuando una persona toma un crédito, sea cual sea, sea el PlayStation que sacó de un almacén, o el crédito de la casa, o la tarjeta de crédito, que ahora es tan común, muchas veces simplemente acepta las condiciones sin siquiera cuestionarlo. Tengo entendido que la ley de usura viene a regular las tasas para todas esas cosas. Correcto. En realidad los contratos de préstamo de ese tipo son sí o no. Es claro, usted llega a pedir una tarjeta de crédito y simplemente firma o no firma, pero usted no puede negociar cláusulas, que quiero pagar, no, o la tasa, no, es sí o no. Las leyes de este tipo lo que vienen a decir, bueno, sí, son contratos de sí o no, pero usted va a tener que tener ciertas regulaciones para que pueda jugar en ese mercado, ¿verdad? Entonces vino y dijo tasas de interés. Esto es clave entenderlo. Hay 2 tasas de interés de usura, aunque parezca extraño. La primera tiene que ver con microcréditos. ¿Cuáles son los microcréditos? Exacto. Es el salario, 1,5 salarios del Poder Judicial, que en este momento ronda los préstamos menores a 600,000 colones, pongámoslo fácil, 600,000, están dentro de una categoría de tasa de interés de usura. ¿Qué dijo la ley? Que préstamos que no sean de tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito está en otro apartado, préstamos de microcréditos menores a 600,000 colones, la tasa en colones no puede superar el 53.18%. En colones. En colones. Entonces, surge cierto temita ahí porque 53% es una tasa, para mí, muy grande, ¿verdad? Alto. Pero bueno, la ley dijo que no podía superar eso. Ahí es donde viene la primera alerta. ¿Por qué? Porque microcrédito se relaciona con el PlayStation, con el televisor, con la pantalla, con
la cocina, con la refri, etcétera. Esos préstamos que no son de tarjeta, sino son de electrodomésticos, para decirlo claramente, tienen una tasa de interés legal muy alta. ¿Por qué muy alta? Porque para mí 53% es bastante alta. Eso quiere decir que ese préstamo anualmente te cobra más de la mitad en intereses extra, ¿verdad? Y si es en dólares, si el préstamo de ese electrodoméstico que no supera los 600,000 colones es en dólares, la tasa es del 44%. Igual, muy alta. ¿Cada cuánto se revisa estas tasas? Porque se revisan. Se revisan cada 6 meses. A partir de diciembre del 2020, ahorita, el Banco Central va a volver a definir cuáles tasas son las que van a regir por los próximos o por los siguientes 6 meses, ¿verdad? Cada 6 meses se van revisando. ¿Qué es lo que va a hacer esa revisión? Puede ser que suba, puede ser que baje. Se va a ir ajustando dependiendo del mercado, cómo está funcionando. Ese es el primer grupo, microcréditos. Ok, esta tasa de 53.18 para colones y en dólares. 44.99. De aquí a diciembre. Cualquier negocio que yo haga hoy, muy importante, compro un tele hoy, ese negocio va a tener esta tasa de interés. De 600 ¿verdad? para abajo. De 600 para abajo. Y no es que en diciembre me van a ajustar la tasa de ese crédito que hice. No. Es para los nuevos. Exacto. Para cada negocio va a tener, dependiendo del momento histórico en que se haga esa transacción, va a tener esa tasa. Hablemos ahora de los créditos que sobrepasan los 600,000 colones. Exacto. Tarjetas de crédito, préstamos personales, compra de un electrodoméstico que cueste $1,000, por ejemplo, etcétera. La tasa va a ser del 37.69 en colones. Ese es el costo de ese préstamo, 37% de interés anual. Y en dólares, 30%. ¿Verdad? Ahí sí siento que hubo una baja significativa respecto de las tasas que tenían antes de la ley, ¿verdad? Creo que la gente tendría que tener un poco más de cuidado, porque no es como que los negocios se lo presenten a uno con el número 37 puntos. No, por lo general te lo dividen. En días. Ajá. Entonces, es muy particular porque si usted divide 37% en 365 es 0.x, ¿verdad? Entonces, es muy poco. No, hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado con la tasa de interés. ¿Por qué? Porque vean que hay un número techo, o sea, salario y medio base, son 600, vamos a poner de ejemplo de 600. 650,000 va a tener una tasa más baja. Entonces, ¿qué es lo que usted va a comprar y qué tasa me va a aplicar? Porque no es lo mismo. Si lo que estoy comprando cuesta 1,000,000, me van a cobrar el 37%. Pero si compro un electrodoméstico que me cuesta 599,000, me van a cobrar el 53%. Es una gran diferencia solo por el monto en que estoy pidiendo. Entonces, entre menos pida, la tasa va a ser más alta. En el préstamo, entre más pequeño sea, la tasa va a ser mucho más alta. En cuanto a electrodomésticos, ¿verdad? La tasa de tarjetas de crédito sí es la del 37 en este momento. La del 37. Muy bien. El tema de las deducciones automáticas que nos ha generado tantas dudas y que tiene que ver con el último tema, que es el de salario mínimo inembargable, pero que también tiene que ver justamente con el tema de las deudas. Muchas veces adquirimos un crédito y decimos, sí, dedúzcamelo automáticamente. Correcto. ¿Qué pasaba antes de la ley de usura y todas estas regulaciones? El acreedor se apoyaba o obviaba un poco el estudio de crédito simplemente porque sabía que tenía garantizado el pago de la deuda. ¿Cómo? Con el salario. Entonces, le pedía como parte de los requisitos al deudor una firma de una autorización de deducción automática. Entonces, nunca iba a tener problemas para pagar ese crédito. ¿Por qué? Porque siempre el patrono siempre le iba a retener la cuota y se iba a atender. ¿Qué pasaba antes de la ley de usura? Lo vi muchas veces. Gente que no tenía salario, pero tenía las deudas al día. O sea, era una triste ironía.
O sea, por ejemplo, mi salario, me deducen todas las deudas que tengo y al final de todo ese montón de deducciones, para el resto de la quincena, 100 colones me quedan. Correcto. O sea, tuve casos, por ejemplo, de gente que no podía sacar lo que le quedaba porque el cajero solo daba de 2.000, digamos. Y esa quincena le habían llegado 1.500. ¿Cuál es el problema de eso, de esa conducta o de ese hábito? Es una gran pregunta saber por qué pasó, qué empezó primero, ¿verdad? Son esas grandes discusiones que hay sobre qué empezó primero, ¿verdad? Si la oferta o la demanda. Si apartándonos un poco del tema, si yo viera que es una persona que me busca por mes, o un amigo que me preguntó por ahí, pero esto es general, ¿sí? Ahora que venía para acá, conversando con el taxi que venía, me preguntó a qué venía y le conté. Entonces me dijo, ¿me puede ayudar? Porque tengo este. Es un secreto a voces en realidad, ¿verdad? Es como un vicio, es como un pecado que la gente tiene, pero es algo que esta ley, por ejemplo, ayudó a que esto se expusiera y que la gente buscara ayuda, ¿verdad? ¿Y qué es la ayuda que hay que buscar? Entender, porque son contratos legales, son acuerdos entre dos partes y normalmente una de las dos es una parte muy fuerte, ¿verdad? Entonces, saber por qué empezó es un tema bien complejo, pero que la gente lo está sufriendo hoy es clarísimo. Hablemos de cuáles deducciones siempre tienen que estar ahí y cuáles no necesariamente son legales. El salario bruto se le rebajan las cargas sociales. Yo lo divido en 3 básicamente. Lo que dice la ley. Lo que la ley obliga al patrón a rebajar. Cargas sociales, impuesto al salario, básicamente. Viene el segunda grada, digamos, de deducciones y es lo que puede decir un juez, por ejemplo. Primero la ley, después un juez. Esas segundas deducciones viene pensión alimentaria, que tiene prioridad. Así es. Y embargo de salario. Alguna orden de un juez embargando el salario, le llega al patrón. Y debajo de eso vienen las deducciones voluntarias, que esta ley vino a amplificar esa posibilidad. ¿Cuáles son las deducciones voluntarias? Las que yo le autorizo a mi acreedor a que me las haga. Le digo al acreedor, le autorizo a que le pida a mi patrono, es un triángulo, para que rebaje la cuota. Esas son voluntarias, entre comillas, porque no las puedo revocar. ¿Por qué? Porque según los acreedores es parte integral del contrato. Y entonces ven el contrato como un todo y es, si usted quiere que no haya deducción automática, no me la puede revocar, tendrías que cancelar el crédito completo. ¿Y qué plazos tienen los créditos? 5, 10, 15 años, ¿verdad? Entonces, el tema de la deducción automática es un problema o una realidad que usted va a tener que enfrentar por muchos años. ¿Y qué es lo que veo? Que puede ser que la realidad de hoy nuble la decisión, y es parte de mi trabajo. ¿Por qué digo nuble la decisión? Porque tiene una necesidad esencial hoy, ¿verdad? Y este préstamo, teóricamente, va a venir a resolverlo. Pero si yo lo veo desde afuera, entiendo que esto me va a resolver el problema, le va a resolver el problema a ese deudor por 3 meses. Al 4.º mes va a empezar otra vez porque el problema no está ahí, ¿verdad? El problema de las deducciones automáticas es que le resuelve el problema al acreedor. Ya el acreedor se descarga y ya está seguro, ¿verdad? Entonces, ¿qué vino a decir la ley? Algo muy particular. Antes de la ley, solo las cooperativas y los sindicatos, según el Código de Trabajo, podían rebajar préstamos personales, ¿sí? En la ley de usura le autorizó a acreedores, a cualquiera. A Albertos le presta, etcétera, etcétera, etcétera. Para no decir nombres. Exacto. Entonces, eso es grave, ¿verdad? Porque se abrió una puerta para que esa necesidad que tiene ese deudor de solventar un problema financiero en ese momento, aparezca un prestamista, ¿sí? Y diga, ok, sí, pero fírmeme una autorización automática y le doy el préstamo. Y queda de por vida o por todo el plazo de ese préstamo condenado a sufrir ese pago, ¿verdad? Inclusive se lo ponen a uno de condición. Correcto, sí. Solo le puedo dar el préstamo si usted me firma
la deducción automática. Correcto, porque descargan el estudio de crédito, el análisis de crédito profundo, lo dejan de lado sabiendo que se va a garantizar el pago del préstamo, ¿verdad? Porque no es fácil revocar. Es imposible. Okay. Es imposible porque el problema es que si hay que hacer un trámite administrativo, digamos, yo le voy a decir a mi acreedor, le ordeno que ya no gestione la deducción automática, ¿sí? Y él me va a decir que no. Entonces yo tendría que ir a la corte, a un proceso de mucho tiempo, de incierto al final, ¿verdad? Para hacer valer mi voluntad. Entonces, eso hace que sea en la práctica irrevocable, ¿verdad? ¿Cuál recomendación darías entonces? ¿No firmar? Entender cuál es el problema que usted está tratando de solventar con ese préstamo. O sea, más profundo que simplemente no firmarlo. Sí, porque muchas veces hay dos partes en esto, y es el deudor y el acreedor. Cada uno tiene su interés y su preocupación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo 2 préstamos, ya no me está alcanzando, algo pasó, digamos, en las finanzas familiares, se desordenaron o nunca las tuve claras, y hay un accidente financiero y algo empieza a pasar. ¿Qué piensa el deudor? En el fondo, en arreglarle el problema a su acreedor. ¿Cómo? Pidiendo un préstamo en otro lugar, refundiendo, para poder atender esas deudas, tenerlas al día, pero lo arregla con un problema que va a estallar en unos meses. En poco tiempo ya va a tener, no va a deber 10 millones, sino va a deber 13. ¿Por qué? Porque puso al día y todo quedó perfecto, pero eso es una bomba de tiempo, porque el salario es limitado. O sea, yo tengo un límite de salario. Claro. Entonces, si acrecento mi endeudamiento mensual, ese salario no va a alcanzar y en algún lugar voy a empezar a tener déficit. No voy a poder comprar comida, no voy a poder comprar medicinas, y me obliga las circunstancias a recurrir a más crédito, porque yo no puedo dejar de comprar. Pero si tengo la deducción automática, mi acreedor está feliz y sano y protegido, pero yo no tengo problemas para atender cosas. Y entonces busco cómo cumplir con esas necesidades prioritarias y busco más crédito. Y es donde aparecen créditos más pequeños, con tasas mucho más altas, informales, etcétera, etcétera. Por supuesto. Nos quedan unos minutos más. Y quiero que hablemos acerca del tema del salario mínimo inembargable, que también es un tema que viene con la ley de usura y sumamente importante, particularmente para los que nos están viendo. ¿Cómo podemos definir el salario mínimo inembargable y por qué hay que respetarlo? Bien, el salario mínimo inembargable se toma del decreto de salarios semestral que se publica. Entonces sí va a cambiar, es un monto. Siempre cambia y aumenta. ¿Sí? En este momento, redondeado son 200,000. ¿Sí? ¿Qué dijo la ley? Que nadie en Costa Rica, aunque tenga deducciones automáticas, aunque tenga embargo de salario, puede recibir menos de 199,900 algo. El patrono tiene la obligación de proveer antes de las deducciones de ley, antes de las deducciones de un juez, de las voluntarias, proveerse los 200,000 al mes para que esa persona los tenga. Es decir, que el patrono tiene que garantizar después del rebajo de la caja, de los impuestos. Ahí adentro, en ese mismo, ahora hay una línea más que dice salario mínimo inembargable. Perfecto. De ahí lo toma y lo reserva para dárselo, ¿sí? Okay. Lo hace el patrono, porque mucha de la consulta es que la cooperativa que me prestó, tengo que hablarle y ellos dicen que no. No. Es el patrono el que la ley le dijo, usted tiene la obligación de respetar el salario, porque el salario te lo paga el patrono, no te lo paga tu acreedor, ¿verdad? El patrono tiene la obligación de respetar ese salario mínimo, ¿sí? La única forma en que una persona en Costa Rica hoy reciba menos del salario mínimo es que tenga una pensión alimentaria, ¿verdad? Entonces, no importa si el salario está embargado, siempre tiene derecho al salario mínimo inembargable. Si tiene pensión, es un capítulo aparte porque hay toda una regulación
especial para el tema de pensiones alimentarias. Ok, perfecto. Cuando me hablas de que, bueno, dejando de lado el tema de las pensiones alimentarias, que ya nos dijiste que es un capítulo aparte, yo siempre tengo que recibir al menos estos 200,000 colones, aunque yo tenga embargos, aunque esté pagando una hipoteca, o hay otras excepciones. No, es así. Siempre vas a tener los 200,000. Este tema del salario mínimo inembargable es muy interesante, porque está en el Código de Trabajo desde siempre. Ok, no es nuevo el tema, no, entonces. No es nuevo e incluso el MEP lo está aplicando, porque lo empezó a aplicar ahora hace 3 quincenas, me parece, 4 quincenas. Lo empezó a aplicar con base en un dictamen de la Procuraduría que es anterior a la ley de usura. Ah, okay. Y eso es algo del trabajo que yo he hecho en la investigación de este tema. En el 69, en el año 1969, siglo pasado, se reformó el Código de Trabajo en uno de sus artículos e incluyó la posibilidad de que el patrono rebajara cuotas de préstamos del salario. Ahí es donde viene el problema. 1969. Pero, y esto es algo importante y es el siguiente paso que estamos dando en la oficina, que es en qué tipo de préstamos la ley permite que haya deducción automática. Solo en 2. Para compra de vivienda y para reparación de vivienda. Código de Trabajo. Que lo vino a confirmar este dictamen. De la Procuraduría. Y hay decenas de dictámenes en esa línea. ¿Qué es lo que pasa? Que la ley vino como en un momento particular y entonces se empezó a respetar, pero ahí ha estado siempre. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Y es hacia dónde vamos. Si yo tengo un préstamo en una cooperativa personal, no me lo pueden rebajar como deducción automática, porque la ley solo permite préstamos de vivienda o reparación. Ok, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer yo si que si no me están respetando el salario mínimo inembargable? Entonces tengo el salario mínimo inembargable, me respetan los 200, pero además tengo deducciones automáticas que según Luis Pereira son ilegales. Ajá. Hay que hacer un reclamo, hay que hacerle un reclamo a su patrono, porque la ley obliga al patrono a revisar qué es lo que no está haciendo el patrono, qué deducciones me está haciendo. Patrono, ¿usted está seguro que esa deducción de COPEX me la puede hacer? Ya me están respetando el salario mínimo, sí. Pero esa deducción, usted sabe que la ley y los dictámenes dicen que esos préstamos solo deben ser o solo pueden ser de vivienda y construcción. Patrono, usted tiene que revisar y eso es lo que estamos haciendo ahora. Okay. ¿Le estás ayudando a la gente a revisar con sus patronos que se cumpla este salario mínimo inembargable? Estamos haciendo varias cosas. El primero y único que está respetando el salario mínimo inembargable en el gobierno, digamos, en las instituciones de gobierno es el MEP. Pero los demás tienen que acatarlo. Estamos trabajando para que a todos, que no debiera de ser necesario reclamarlo, se les respete el salario mínimo, los 200,000. Y además, exigiendo que se revise y se apliquen estos dictámenes y estas normas de derecho laboral, para saber si el patrono está rebajando deducciones automáticas legales o ilegales. Además de esta revisión, ¿qué otras recomendaciones le darías justamente a los que nos ven? Esto es muy complejo, no parece, y tal vez no parece porque quien me vende el paquetico de préstamos me lo hace ver muy simple. Me manda a alguien a que yo firme en el casco de esa persona, me dejan la tarjeta en mi lugar o sea, eso es muy fácil. No, es un tema legal muy complejo. Si uno pudiera ver en una balanza cuántos profesionales en diferentes áreas trabajaron en la redacción de ese contrato versus los abogados que asesoraron al deudor para que lo firmara, obviamente hay una disparidad terrible, ¿verdad? Salimos perdiendo los deudores. Correcto. Esto es complejo porque esto, en el fondo, afecta directamente la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? O porque lo mantienen secreto en la familia y trata de cumplir con las necesidades de la familia. ¿Cómo? Yo no sé cómo hacen.
O 2, involucra a la familia y entonces sufren todos una situación terrible. ¿Por qué? Porque es muy particular, pero son préstamos que no se acaban, es una cosa extraña. Legalmente tienen un plazo, sí, pero normalmente son eternos, es una cosa que usted paga y paga y paga y no sabe qué es lo que está pasando. Eso hay que abrirlo y leerlo con los códigos y saber qué derechos tengo yo para defenderme. Okay. ¿Dónde podemos encontrarte? En Facebook tengo una página que se llama Luis Pereira, asesor legal en deudas, y hay un sitio web, luispereiracr.com. Hay mucha información gratis, videos, y ahí estoy para servirle. Muchas gracias. Un gusto.